Señoras y señores, muy buenas tardes. En el Salón de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en el que se da entrega del diploma y de la medalla que acreditan al profesor Juan Antonio García Amado como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, mediante la resolución del Consejo Superior número 1519 del año 2022. Preside este acto el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Leandro Vergara. Lo acompaña en el estrado, junto al distinguido homenajeado, el profesor doctor Andrés Roca. Nos acompañan también profesores, alumnos, docentes, no docentes e invitados especiales a quienes agradecemos su presencia. Seguidamente, el profesor doctor Andrés Rottler y el profesor doctor Leandro Vergara formularán la laudatio académica. Buenas tardes. Le agradezco mucho al decano Leandro Vergara por esta gran oportunidad de participar en la ceremonia de investidura del doctorado honoris causa don Juan Antonio García Amado. Es un gran honor para mí. Mientras preparaba la laudatio, recordaba aquella escena de dos extraños amantes de Woody Allen, en la que un profesor de Columbia se la pasa pontificando sobre la obra de Marshall McLuhan, solo para ser desautorizado por el propio McLuhan. Espero que esta tarde no me ocurra lo mismo. Por otro lado, la idea misma de tratar de enumerar la obra y los logros académicos de García Amado me recuerda aquel sketch de Monty Python en el que había que resumir En busca del tiempo perdido de Proust en 15 segundos. Por lo tanto, en lo que sigue voy a tratar de retratar el pensamiento de García Amado como lo que es decir, como un positivista jurídico, con perdón de la palabra. A pesar de su propia autoconvención estándar, el positivismo jurídico no es solo una teoría del derecho. Se trata en gran medida de una verdadera filosofía política democrática. Norberto Bobbio nos recuerda que se tiende fácilmente a olvidar que los postulados éticos del positivismo jurídico, el principio de legalidad, el orden como fin principal del Estado, la seguridad como valor del derecho, fueron elaborados en el siglo XVIII por la doctrina liberal desde Montesquieu hasta Kant para poder contener el despotismo, o sea, como frenos al arbitrio del príncipe, como defensa de la libertad individual en contra de la extralimitación del poder ejecutivo, como garantía de igualdad de trato frente a los privilegios. En Italia, continúa Bobbio, durante los años de la dictadura fascista, la resistencia contra la arbitrariedad fue conducida por los juristas en nombre de los postulados éticos del positivismo jurídico, con la defensa a todo trance de la justicia legal en contra de la pretendida justicia sustancial que en aquel caso subvertía el orden liberal y el principio de la seguridad jurídica. Fin de la cita. La separación positivista entre derecho y moralidad política, entonces, es una decisión de moralidad política. Es por razones de moralidad política que queremos que el derecho sea identificado por su génesis o su forma, y que tenga autoridad para resolver conflictos de moralidad política precisamente. García Amado lo explica muy claramente, lo voy a citar. El verdadero constitucionalista sabe que por mucho que sean razones morales las que hagan preferible vivir bajo la constitución de un Estado social y democrático de derecho, la constitución jurídica es ante todo forma y no sustancia. Garantía jurídica y no orden natural, reglamento primero de la convivencia y no reflejo de ningún orden necesario del ser o de la creación,
ni dibujo de un anhelado paraíso en la tierra. Tal vez por eso, continúa García Amado, escasean en algunos países los verdaderos constitucionalistas, o quizás está ahí la razón de que tanto de los que se dedican al derecho constitucional se parezcan más a teólogos que a juristas, a moralistas rancios o a predicadores de la virtud colectiva que a abogados de los derechos individuales de los ciudadanos iguales. Fin de la cita. No es casual, creo, que en un mismo párrafo el positivista García Amado hable de las formas jurídicas, rechace la búsqueda del paraíso en la tierra, distinga entre juristas y teólogos y se refiere a los derechos individuales de ciudadanos iguales. Quisiera detenerme muy brevemente en estos 4 puntos. Como ya hablé de las formas, respecto a ellas solo agregarían que limitan la acción estatal. Quisiera entonces pasar al anhelado paraíso, si me permiten la expresión. El positivismo liberal tiende a defender el progreso, pero sin ser progresista, ya que su antropología no se hace muchas ilusiones sobre la naturaleza humana. En cambio, la antropología revolucionaria tiende a ser optimista, y el nacionalsocialismo no fue una excepción. El titán favorito de Hitler era Prometeo, el emancipador que eventualmente sería liberado por Hércules, otro titán que se ha hecho bastante conocido en la filosofía del derecho. A Hitler jamás le interesó el razonamiento jurídico. Como explica Bernd Reuters, según Hitler, los jueces y juristas eran perfectos idiotas, cáncer del pueblo alemán, que había que enterrar como a criminales y parásitos donde se tira a los animales muertos. Como se suele decir hoy en día, es un debate. Según el Führer, una vez lograda la comunidad genuina y desaparecida la causa del conflicto, no iba a haber lugar para instituciones jurídicas. Este es el discurso característico de toda revolución. Jack Cade, el líder rebelde de la segunda parte de Enrique VI de Shakespeare, propone de modo inmortal: la primera cosa que hacemos, matemos a todos los abogados. Y como los nacionalsocialistas querían un orden completamente nuevo, acusaban a los positivistas de ser reaccionarios porque se oponían a la revolución. En cuanto a la distinción entre los teólogos y los juristas, a no poco le debe venir a la mente aquel famoso grito de guerra del gran humanista jurista Alberico Gentili, primer profesor de Derecho Civil en Oxford a fines del siglo XVI. Silete teologi imune alieno, cállense teólogos en asuntos ajenos. Yendo a la referencia que hace García Amado a los derechos individuales de los ciudadanos iguales, ella nos recuerda que el positivismo es la filosofía del derecho del Estado legislativo que representa dicha igualdad cívica. Además, al ser el positivismo la filosofía del derecho del Estado moderno, entendido como una esfera neutral, el positivismo está llamado a ponerle un límite a las corporaciones y a los privilegios que atentan contra los derechos individuales y que ponen en cuestión la autoridad del Estado creada para proteger esos derechos individuales. De ahí que García Amado sea un ilustrado, pero en el buen sentido de la palabra. En efecto, la ilustración en la que ubico a García Amado no es la revolucionaria o jacobina. De hecho, fue durante un juicio, el instruido contra Luis XVI, que Robespierre se lamentaba de que, cito, invocamos formas porque no tenemos principios. Quienes defienden el moralismo, para usar la felicísima expresión de García Amado, a pesar de que suelen considerarse progresistas, enfatizan el papel de los principios en el razonamiento jurídico porque suponen una homogeneidad medieval de principios. Por lo tanto, a la ilustración a la que pertenece García Amado, yo la llamaría hobbesiana, que para mí es el mejor elogio que se puede hacer a algo o a alguien. Es decir, se trata de una ilustración consciente de que para defender los derechos individuales es indispensable contar con un Estado, en este caso el Estado legislativo social del derecho.
El Estado de Derecho y los derechos individuales son las dos caras de la misma moneda. Después de todo, la obediencia que tanto pregona Hobbes es el resultado de un contrato entre los ciudadanos, de donde saldría luego el constitucionalismo, y asimismo es la otra cara de la protección que el Estado le brinda a sus ciudadanos frente a las corporaciones, para no hablar de la prohibición de la sanción de leyes penales retroactivas. Ese verdadero sabueso cazador de liberales que es Carl Schmitt sabía muy bien lo que hacía cuando en 1938 entendía a Hobbes como el padre espiritual del positivismo y del liberalismo, a la vez que le atribuía la creación del principio de legalidad. Asimismo, bastante más de un siglo antes que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Hobbes dice claramente en el Leviatán, la Biblia del positivismo jurídico, que existen ciertos derechos que son inalienables. Es por eso que Hobbes cree que la obediencia al Estado solo tiene sentido a cambio de su protección. Si el Estado no nos protege, cesa el deber de obedecerlo. Por si alguien creyera que exagero al hablar de Estado legislativo social de derecho en referencia al autor del Leviatán, en su casi centenaria monografía sobre Hobbes, Ferdinand Tönnies sostiene muy acertadamente que Hobbes no solo anuncia el advenimiento del imperio de la razón, de la luz, de la ilustración, sino que su Leviatán es una exposición del Estado de Derecho y a la vez Hobbes, dice Tönnies, es un representante del estado de bienestar. Bueno, leamos a Hobbes. Dice en la edición latina del Leviatán, pero algo muy parecido a lo que dice en inglés. También pertenece al deber del imperante supremo que no le falte nada de lo que sea necesario para vivir a quienes caen en calamidades sin vicio alguno de su parte, sino por accidentes que no pudieron prever, de tal modo que no puedan procurarse alimentos por esfuerzo propio alguno. Fin de la cita. Creo que García Amado no podría sentirse en mejor compañía. Algo me dice que García Amado también está completamente de acuerdo con Hobbes en que, lo cito a Hobbes otra vez, la autoridad de los escritores sin la autoridad del Estado no hace que sus opiniones sean derecho, aunque nunca hayan sido más verdaderas. Que gracias al moralismo los filósofos del derecho se hayan convertido en derecho vigente dice mucho sobre la situación actual de nuestra democracia. Tal como ocurre con los buenos árbitros durante un partido de fútbol, en una democracia robusta, no solo los filósofos, sino que los jueces también deberían pasar casi desapercibidos. Como buen hobbesiano, García Amado asimismo se toma el derecho realmente en serio, y es por eso que suele impartir lo que él denomina con mucha razón las lecciones de Weimar para el constitucionalismo de todos los tiempos. Según García Amado, lo cito, en todas las facultades de derecho, dentro de las disciplinas de derecho constitucional o de las atinentes a la teoría y filosofía del derecho, debería dedicarse al menos una semana de cada curso a explicar la peripecia y las circunstancias de la Constitución de Weimar, a buscar explicación clara para su difícil vigencia efectiva entre 1919 y 1933 y para su patético final a partir de ese año fatídico en que alcanzan el poder Hitler y sus secuaces, pioneros evidentes, entre otras cosas, de cuantos populismos en nuestro mundo han sido y son. Yo agregaría que no es una coincidencia que Hobbes, el padre de la iglesia positivista, no tuviera buena fama entre los jacobinos marrones, quienes deseaban subordinar el Leviatán y la legalidad al pueblo, al movimiento, al partido y obviamente al Führer. Huelga decir que, como todo especialista en Weimar, García Amado se ha cansado de refutar la leyenda negra que asocia el positivismo con el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo no solo fue siempre distintivamente antipositivista, es decir, just moralista, debido a que sus enemigos eran precisamente la ilustración hobbesiana y la democracia, sino que además y fundamentalmente el eslogan "la ley es la ley" le parecía demasiado veterotestamentario, too Jewish. Sin embargo, como explica García Amado,
Apenas terminada la guerra ya hubo gente como los antiguos militantes nazis y reaccionarios eternos que seguían echando la culpa a Kelsen y repetían una y mil veces aquella letanía de que la responsabilidad toda la tenía el un positivismo kelseniano por su incapacidad para ver cuán importantes son los valores morales en el derecho. Es esta leyenda negra del positivismo, creo, lo que explica en gran medida todavía la atracción que sigue ejerciendo el new moralismo en nuestros días. Que esta leyenda negra además sea transmitida fundamentalmente por antipositivistas se debe, creo, que estos últimos no suelen dedicarse a estudiar a conciencia el derecho alemán entre 1933 y el 45, ya que temen la imagen que le devuelve el espejo, que no sea muy halagadora que digamos. Es en referencia a estas lecciones de Weimar que García Amado se pregunta: ¿puede una constitución sobrevivir a la indiferencia de los ciudadanos y la deslealtad de los poderes públicos? Si sumamos una sociedad resentida, los efectos de una crisis económica brutal y los manejos de los políticos y los partidos con estrategia populista y vocación antiparlamentaria, tenemos la combinación perfecta para el fracaso de la norma constitucional. Vale aclarar que García Amado escribió esto en 2019, haciendo referencia a las lecciones de Weimar para España. Digo esto por si alguien cree que de nobis fabula narratur, esto es, que en esta historia se está hablando de nosotros. Ahora, las lecciones de Weimar muestran que dado que el positivista, como buen liberal, ata su suerte a la del Estado legislativo de derecho, a veces se sentirá más cerca de la izquierda, otras veces de la derecha. Todo depende de dónde se ubiquen los revolucionarios. En otras palabras, el positivista, otra vez como buen liberal, estará siempre en las antípodas de los enemigos del Estado legislativo de derecho. Lo cito otra vez a Bobbio: el formalismo jurídico quiere decir simplemente que se está en contra de los cambios. Si el cambio es en el sentido del progreso, el formalista es conservador. Si es en el sentido de la reacción o de la restauración, el formalista es progresista. No hay que olvidar, como dice García Amado otra vez, contra el nuevo orden constitucional de Weimar lucharon desde el primer momento los comunistas alemanes y con el orden constitucional terminaron los nazis. Para todas las corrientes de entonces que hoy llamaríamos populistas, continúa García Amado, la constitución de Weimar era un estorbo y había que deslegitimarla radicalmente, provocar la desconfianza frente a ella y sus instituciones, de modo parecido como hoy y en España, tantos paniagudos o resentidos y tantos revolucionarios de Salónica Napé intentan degradar la Constitución española de 1978 porque dicen estaría desde sus inicios viciada por conspiraciones y corroída por sesiones vergonzosas a los poderes fácticos. Algunos pueblos, agrega García Amado, se ven de vez en cuando condenados a caer en manos de simples irresponsables, amorales fotogénicos cuya ambición desmedida solo es equiparable a su egolatría y a su indigencia intelectual, políticos grises que paradójicamente medran mejor que nunca en sociedades desestructuradas y recientemente anónicas. Lo más extraordinario de este pasaje es que también fue escrito en 2019 en relación a España, por si otra vez alguien de nosotros se pregunta si de nobis fabula narratur, aunque pensándolo bien habría que ver si fotogénicos es la palabra adecuada para este caso. Conocí a García Amado al mismo tiempo que al decano Vergara, todo gracias a la profesora Carolina Cirilo, una tarde mientras tomábamos un café, que si no recuerdo mal dio lugar después a una cerveza, frente a esta misma Facultad de Derecho. El encuentro tuvo lugar en la época de la histórica conmoción ocasionada por el fallo Muña y de la posterior sanción de una ley penal retroactiva más gravosa, que es el Himalaya del eslogan tristemente célebre nullum crimen sine pena, y todo esto en democracia. En aquel entonces, y quizás las cosas no hayan cambiado mucho últimamente, los muy pocos que advertían estupefactos el parecido entre la reacción al fallo Muña y
y el fatídico eslogan "Nullum crimen sine pena" del derecho penal alemán entre 1933 y 1945, que luchaba contra la impunidad a expensas de los derechos fundamentales de los acusados, estos felices o infelices pocos, decía, se reconocían como los cristianos en las catacumbas mediante el símbolo de un pez. Los positivistas hacen lo mismo, pero con el principio de legalidad. Este principio es, como dice Hegel, su shibboleth. En aquel atardecer de julio de 2017 terminé de entender quién es Juan Antonio García Amado. Alguien que nos advierte sobre los grandes riesgos antidemocráticos del moralismo, sean los de la degradación del poder legislativo parlamentario, sean los de los jueces sectarios que moralizan o politizan el derecho, de los jueces que al más puro estilo nacionalsocialista subordinan el derecho a causas políticas, supeditan las reglas positivas a principios suprapositivos, materializan el injusto penal o hablan de delitos inherentes, son antiformalistas, confesos, en fin, para decirlo en una palabra, se convierten en verdaderos activistas o colaboradores de la justicia que en nombre de los derechos humanos los violan sistemáticamente, todo gracias a la ponderación. O sea que, como muy bien dice García Amado, nadie condena para perder. Yo agregaría que algo muy parecido se puede decir de la interpretación. A los inmoralistas, como tan acertadamente lo llama García Amado, les cabe entonces lo que Ernest Renan decía a propósito de San Pablo: son protestantes para sí mismos, católicos para los demás. Ellos se reservan la revelación, el comercio sin intermediario con Cristo, la total libertad de conciencia, el rechazo de toda jerarquía. A los demás les toca obedecer sin rechistar, obedecer a Pablo, porque Cristo les ha encomendado que lo guiase. Para terminar donde empecé, García Amado es un positivista jurídico, un demócrata liberal, un defensor del Estado social de derecho. Parafraseando a James Fenimore Cooper, es uno de los últimos mohicanos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Extraordinario curso. Hecho que hizo bastante justicia a Juan. Espero que hayas escuchado esas palabras con la misma alegría que se escuché yo. Pero en mi caso, por supuesto, también estoy muy contento de poder participar en la entrega de esta distinción del doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires a nuestro profesor tan querido Juan Antonio García Amado. Ustedes saben que el honoris causa se trata de la más alta distinción que expide la Universidad de Buenos Aires en reconocimiento a la excelencia académica y también a los méritos sobresalientes que se reúnen en una persona. Según se dice, parece que Antonio inició sin mayor vocación sus estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. En esas aulas sintió, sin embargo, un flechazo al asistir a las clases del gran jurista Elías Díaz, que evidentemente es el más conspicuo defensor teórico y político del Estado de Derecho en una España que aún estaba dominada por Franco. En 1981, Toño se licenció en Derecho por esa universidad y se convirtió en profesor ayudante. Allí siguió su interés por la investigación académica, llevándolo a obtener una beca del servicio alemán de intercambio académico. Quizás fue Múnich, München, la ciudad que forjó la impronta alemana de buena parte de su obra. Luego, en 1987, se doctoró en su alma mater, en Oviedo, con una tesis doctoral acerca de la teoría de la tópica jurídica, texto que le hizo merecedor del premio extraordinario y de una publicación en la editorial Citas. Tras doctorarse, siguió su carrera académica en la Universidad de Oviedo, para luego convertirse en regente
de la Cátedra de Derecho Natural, paradoja de la vida, de la Universidad de León, en 1994. Es así, derecho natural. Bueno, los conversos son los que realmente estudian las cosas. Bueno, fue director del Departamento de Derecho Público Básico y empezó a acumular un increíble récord de méritos académicos. Ha tenido estancias académicas de investigación en Múnich, Maguncia, Libre de Berlín, Aix-en-Provence, Florencia, ponente, conferencista, profesor invitado en universidades e instituciones públicas. Hoy yo diría que Latinoamérica es altamente conocido, Toño, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Brasil, México, República Dominicana, Chile y por supuesto también Europa, Francia, Ucrania, etc. Investigador principal en 12 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, la Junta Castilla y León, Junta General del Principado de Asturias, la Generalitat de Cataluña, ha distinguido también por la investigación, que yo creo que sí está orgulloso, miembro del comité editorial y científico de las revistas como Red Theory, Doxa, Nouvelle Société, Derechos y Libertades y numerosas publicaciones. Voy a mencionar, no todas, pero algunas de las publicaciones, porque me interesa que la gente comparta, no solamente los presentes, sino los que van a conocerlo por vía streaming o otros medios que se van a ir reproduciendo. Él escribió, bueno, la teoría de la tópica jurídica, que era su tesis en 1988. Hans, la norma fundamental, en 1996. La filosofía del derecho de Habermas Luhmann, escrito de filosofía del derecho. La lista de Schindler, abismos en el derecho, que el derecho difícilmente alcanza. Valencia. Ensayo de filosofía jurídica, delito político, el derecho y sus circunstancias, nuevos ensayos de filosofía jurídica, un debate sobre moderación con Manuel Atienza, digamos, y ayer tuvimos uno muy mencionado que seguramente por la organización de Toño, Larado y Atienza vamos probablemente a publicar una nueva versión de este capítulo en cadenas que se va repitiendo, creo que con gran provecho para todos nosotros. Working, Alexi, Nino, títulos de autor de cooperación, la lista es larga, responsabilidad de derecho, 15 estudios, pruebas de razonamiento probatorio, puedo seguir, pero termino con el último, que es argumentación jurídica, fundamentos teóricos y elementos prácticos. Este año, 2023, en Tirando los Labios. Ha obtenido diversos reconocimientos, premios de investigación, de ciencias jurídicas y sociales, con ocasión del 25 aniversario de la Universidad de León. También posee la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz de Caballero, medalla doctoral en Guayaquil, nombramiento de profesor distinguido. Ha sido, digo yo, un filósofo del derecho, pero fuerte inclinado hacia la práctica. Su ingente obra le ha permitido incursionar en todas las disciplinas jurídicas, sintiendo, me parece, especial fascinación, obviamente, por el derecho constitucional, el derecho penal y sobre también la responsabilidad civil, que también ha incursionado y que nos ha permitido debatir bastante. Bueno, a él no le gusta que lo llamen maestro, está bien, pero resulta que ha formado a muchísimos juristas. No le está roto, pero trabaja de eso, en áreas de teoría del derecho y de argumentación. Actualmente, además de catedrático, es director del máster online en la argumentación jurídica en el Año Lange, en León, y es director académico de SILEX, Formación Jurídica. Su lema más sonado, que podría explicar sus áreas de interés y su gran compromiso con la formación, es: la moral es de cada uno, pero el derecho es de todos. Me parece un lema positivista muy claro. A la muy sintética enumeración y rápida que acabo de relatar, hecha en todo caso, que no lo conocen, bueno, con fines si quieren relativamente protocolares, pues estamos dando un modelo de causa,
deseo agregar algunas notas acerca de la personalidad de García Márquez, que, como suele verse en muchos casos cuando exhiben una trayectoria suya, es porque dispone de un motor propio que evidentemente ha sido muy decisivo para cumplir su itinerario. Para entender cómo funciona ese motor, en todo caso, bueno, para comprender cuáles son sus principios activos que hacen funcionar a ese motor, podemos tener una pista, ubicar una. Quizás en la manera como Toño suele autocalificarse, cuando dice: soy un desertor del arado. A esa descripción conviene darle un contexto adecuado. Hay que saber que Toño nació en Ruedes, una parroquia del Consejo Asturiano de Gijón, en España, y que pertenece a su distrito rural. Hoy es la parroquia, según la información que he podido colectar, con menor población de Torres, debido a su lejanía del casco urbano de la ciudad, 10.9 kilómetros. Un censo de 2014 indicaba que había 107 habitantes, y otro más reciente, en 2022, lo eleva solamente a 115 almas. La toponimia nos señala que el nombre de la parroquia deriva de la palabra asturiana ruedes, plural, de rueda, ruedas. Si se me permite una asociación libre, propia de un habitante de Buenos Aires, que como todos conocen, tiene una tradición socioanalítica muy importante, ser de Buenos Aires significa por lo menos haberse realizado 20 años o medio. Podría conectar, haciendo esta asociación libre, conectar la voz ruedes con su derivado forzoso, que es la acción de rodar. Bueno, desde 1958, en su nacimiento, Toño no ha parado de rodar, siempre girando hacia adelante, afrontando y superando nuevos desafíos. Es casi seguro que las particularidades de la vida rural de Ruedes forjaron su carácter. En cuanto a que, evidentemente, la templanza y el empeño que caracterizan ese trabajo riguroso rural le ha hecho poseer una fuerza que hace que trabaje sin desmayos. En el pueblo de Ruedes se tuvieron, información que he podido recabar, 2 de las 4 mujeres más importantes de su vida. Ruedes, 2. En primer lugar, desde luego, su madre. Luego, doña Manolita, su maestra, que se encargó de convencer a su padre para que comience a rodar. Es decir, que lo mandaran a estudiar a la ciudad. Luego la vida de Antonio siguió girando y rodando, y con los años se sumaron otras 2 mujeres importantísimas. En primer lugar, Pilar, aquí presente, su esposa, con quien comparto una gran amistad y la disciplina, la civilista, hacia quien tengo, por supuesto, muchísimo respeto por su dilatada y destacada trayectoria. Y Elsa, su hija, que llegó con los ojos. La familia de Antonio se completa con David, su otro hijo, y como él dice, tiene 2 hijos únicos. ¿Es así? Bueno, ahora sí, yendo al plano jurídico de esta cultura, quiero destacar una serie de aspectos del pensamiento y la producción de García Amado desde mi punto de vista. García Amado es un autor imprescindible para cualquier estudiante, abogado, jurista, juez o legislador que quiera introducirse y profundizar en los presupuestos filosóficos de las construcciones teóricas que son esenciales para comprender el objeto de estudio que es el derecho. No importa si uno adhiere al positivismo jurídico. Esto estaba redactado porque pensé que iba a estar Manolo Atienza, solo que quería acordar. Importa, pero digamos, como decía, no importa que uno adhiera al positivismo jurídico o si se inclina por alguna corriente no positivista. No importa. Pero bueno, García Amado
debe ser escuchado y leído por todos porque su estilo erudito, preciso y directo es realmente único para ayudarnos a aclarar nuestras ideas y ratificar o rectificar lo que corresponda. Pero más allá de las razones filosóficas y teóricas de Antonio, él se encarga de detallar en cada una de sus intervenciones a favor de la visión y comprensión positivista del derecho. Me interesa resaltar especialmente una razón distinta, relativamente distinta, pero decisiva, que Andrés me parece que lo ha señalado. Tolman adhiere al positivismo por razones estrictamente políticas. García Amado es un militante acérrimo del Estado de Derecho constitucional y democrático. En efecto, ha dicho con gran fuerza algo esclarecedor que bien podría ser un magnífico titular o un epígrafe que ilumine cualquier línea. Dice, lo cito: soy positivista por razones políticas. Ello así porque creo que el concepto de derecho que, puesto en práctica, mejor sirve a la libertad y a la igualdad entre los ciudadanos, y este es el concepto de derecho positivo, de derecho legislado en un contexto de legitimación democrática de las normas. Fin de la cita. Esta ceremonia, estamos platicando, representa al menos, y ese es mi deseo, no solo un reconocimiento a la trayectoria doctrinaria de García Amado, sino también al ejemplo que transmite en cuanto al profesor comprometido con el Estado constitucional y democrático de derecho. Nosotros, los profesores de derecho, estamos acá, somos todos profesores, trabajamos en instituciones que gozan de autonomía. Tanto en España, artículo 27, inciso 10 de la Constitución española, como en Argentina, artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución, la autonomía universitaria tiene reconocimiento constitucional. La universidad, queridos colegas, es el lugar más adecuado para disputar las ideas y cuestionar el puro poder. Aquí pueden presentarse todos los argumentos y privilegiadamente aquí, en la universidad, la fuerza de un argumento solo puede ser superada por un mejor argumento. Como diría Habermas, la única manera de imponer un argumento es destronando lo opuesto, utilizando, como él dice, la coacción del mejor argumento. Con sus más y sus menos, el estímulo de los grandes juristas debe alentarnos a no rendirnos ciegamente a las ideas y poderes dominantes. Profesores, como García Amado, nos llaman siempre a la reflexión y nos alertan contra viejas y nuevas y viejas derivas. Sabemos que tanto España, Argentina, en estos momentos, por motivos diferentes, estamos viviendo momentos históricos muy particulares. Quizás habría que decir, sin eufemismo, que estos momentos son, si no críticos, cuasi críticos. Porque dependiendo de lo que suceda en las próximas semanas, y hablo de España y hablo de Argentina, podrían ocurrir cambios notables en las respectivas comunidades políticas. Si bien las realidades de nuestros países son diferentes, puede visualizarse un hilo común. Está en juego la calidad del Estado constitucional y democrático de derecho. Cada país en su medida, naturalmente. Si esto es así, ¿cuál será la tabla de explotación, salvación, a la que habremos de recurrir siempre que quepa y se pueda cuando se acerquen las amenazantes olas de nuestras costas? ¿Cuál será? Una respuesta posible, si estuvieran de acuerdo conmigo, la pueden dar la voz de los profesores de derecho. No nos olvidemos que las palabras de los profesores nutren en buena proporción a la comprensión del derecho por parte de los operadores jurídicos. Por ello, hay una pregunta fundamental. ¿Cuál es la idea de derecho que se compadece mejor con el Estado constitucional y democrático de derecho? Pensemos en más preguntas, todas importantes. ¿Queremos un derecho que regule nuestra convivencia
distinguiéndose de las meras conveniencias políticas y las puras preferencias morales? ¿O nos interesa un derecho que regule nuestra convivencia? Repito la pregunta, perdón. Un derecho que regule nuestra convivencia distinguiéndose de las meras conveniencias políticas y las puras preferencias morales, o nos interesa un derecho que colapse ante la política y la moral. Preferimos un derecho compuesto de verdaderas reglas determinadas o al menos determinables, o nos interesa un derecho de meros principios indeterminados, potencialmente variables, a conveniencia de las preferencias de moral. O nos quedamos con un derecho que implique un cierto orden regularmente establecido. ¿Estamos dispuestos a validar un derecho que aparezca como un caos plagado de situaciones de excepción? ¿O estamos dispuestos a defender un derecho creado por el legislador democrático que la jurisdicción garantice dentro de un marco constitucional? Dos o tres preguntas más. Muchas retóricas, ¿no? Son preguntas. ¿No puede gustar un derecho creado autocráticamente que sea aplicado sin control, pero estamos dispuestos a apoyar un derecho cuyas normas requieren argumentación para su interpretación y aplicación? ¿Querríamos inclinarnos por un derecho cuyas normas positivas sean desplazadas por la argumentación, o en cambio nos parece más legítimo suscribir un derecho que pueda desarrollarse especificando su alcance y contenido para que de ese modo quede claro qué abarca y qué no abarca? En consecuencia, podemos hacer una última pregunta, quizá la más relevante. Consiste en definir cuál de las teorías del derecho nos permiten pensar e implementar la mejor forma de organizar nuestras comunidades en aras de canalizar de la manera más armónica posible los inevitables conflictos sociales y políticos emergentes. ¿Cuál teoría del derecho? Antes de responder apresuradamente, quizá convenga reflexionar, como bien sugiere Toño, que toda argumentación está al servicio de una determinada teoría de la práctica, del derecho. Toda argumentación está al servicio de una determinada teoría del derecho. Porque además, no hay que olvidar que la teoría incide en la práctica. La identificación de qué es derecho condiciona forzosamente su aplicación. La historia nos enseña que la paz, el progreso y muy especialmente el bienestar son momentos transitorios, a veces apenas instantes fugaces, y que tales tiempos de fortuna florecen cuando se logran consensos entre distintas miradas y se alcanzan equilibrios entre diversos factores. Todo ello demanda mucho esfuerzo, pues requiere desde luego mucho trabajo. De allí que un profesor de Derecho debe hacerse cargo de la responsabilidad que supone formar a estudiantes. Nuestra tarea, por pequeña que sea, contribuye a establecer en una cuota parte una determinada cultura política. Estoy seguro, de verdad, que Toño es muy consciente del rol protagónico que tiene como profesor de Derecho. Su compromiso al respecto es inquebrantable, por lo que se ve, dado sus periplos ininterrumpidos por tantísimos círculos académicos, además parece que es bastante infatigable. Todos debemos seguir su ejemplo. En cuanto toca a la filosofía y a la teoría del derecho, debemos ser muy precavidos con ciertas posturas que envuelven verdaderos peligros para el Estado constitucional y democrático de derecho. No solo con las que explícitamente pueden alzarse en su contra, sino también con las que se muestran inofensivas, o más aún, con las que se revelan como supuestamente muy buenas, porque responden, lo digo así, a altos valores morales o a grandes visiones políticas. En este punto, sin creerse el dueño de la verdad, hay que exponer y eventualmente poner en descubierto, como lo hace Toño, como salta bien fundada, las equivocaciones de ciertas posturas jurídicas que son expresadas aún de buena fe. Toño es un especialista, una rara avis, una especie de detective sagaz que ha estudiado en detalle todas las doctrinas jurídicas, cuyo destino puede conducirnos, insisto, aún con buenas intenciones, no digo necesariamente a estados totalitarios y autocráticos inmediatos,
pues nada es tan automático, ni todos los caminos se transitan en línea recta, pero sí pueden desembocar en situaciones arbitrarias, incluso a veces autoritarias. En cualquier peligro es que, por su recurrencia, esas situaciones autoritarias y arbitrarias, como una gota de agua que va nadando la piedra más firme, nos conduzcan a terrenos desconocidos, obviamente muy peligrosos, tanto jurídica como políticamente. Ello por cuanto al final del camino, sin saber cuándo ni cómo, se termine colapsando con todo el sistema de derecho. Que nadie diga que no fueron advertidos. El huevo de la serpiente no necesita tanto. Con un poquito de calor a veces es suficiente. Solo con eso. En tal sentido, Antonio se ha preocupado por desenmascarar a muchos juristas del pasado que todavía hoy increíblemente son muy reverenciados. Y también muchos doctrinarios del presente, debo decir, aunque por elegancia no lo voy a mencionar. En rigor, si me permiten decirlo así, lo cortés no quita lo valiente. Y Antonio también, además, es un ejemplo de esos dos atributos, valentía y cortesía. Ayer estuve presente, siempre valiente, siempre cortés y por qué no agregar también, siempre elegante. En ese plano, invito a que lean la introducción que hizo al libro de Bernd Rutgers, El derecho de generar, cuya traducción pertenece a Antonio, que tradujo del alemán. Ahí puede verse cómo fue la trayectoria de muchos ex, con comillas, nazis, que nunca en realidad terminaron de ser ex, sin comillas, y de cómo se reciclaron después de la guerra. Pero lo más grave no es solo que pudieran haberlos descubierto encontrando fotos donde se iban usando clandestinamente los uniformes creados por vos. Los jóvenes, los más grandes, deben saber que el que diseñó los trajes, las camisas pardas y sus trajes negros tan elegantes fue Hugo Boss. Los que compran y llevan la insignia de Boss, piénsenlo. O que se los sorprendiera a estos ex por habérseles descubierto cruces grabadas escondidas en sus ropas, que se caen, digamos, aleatoriamente. Lo interesante, en realidad, lo verdaderamente interesante desde el punto de vista jurídico, si me permiten decirlo así, es cómo se camuflajaron trabajando en sesudos comentarios a la ley de Bonn de 1948, la ley fundamental. Es decir, cómo a través de las referencias a los valores superiores que dicha ley fundamental instaló para superar el periodo nefasto, esos personajes siguieron consiguiendo no todos sus objetivos, pero muchos objetivos políticos, morales e ideológicos, de dudosa valía, obviamente. Vale la pena darse cuenta, en rigor por paradójico, en cómo estos autores de tanto renombre, utilizando las referencias a valores morales, digámoslo así, de corte superior, como por ejemplo la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, hoy podemos agregar los intereses superiores del niño y la lista continua. Artículo primero de la ley fundamental, que sea la dignidad del hombre humana, es inviolable, inatacable, algo así. Intocable. A través de ese artículo consiguieron los juristas preservar algunas de las ideas más rancias, incluso malolientes del tercer grado. Bueno, esa suele ser una táctica muy denunciada por Antonio y además muy usada por estas juristas para, conservar esas ideas. Son particularmente ilustrativas las traducciones a los textuales que Antonio incluye en esa introducción al libro que tradujo, donde se tomó el trabajo de seleccionar a Theodor Maus, que junto con Günther Dürig, dos personajes muy particulares, como estoy describiendo, que según nos ilustra Antonio, realizaron el primer estudio sistemático de la ley fundamental de Bonn, convirtiéndose en los primeros intérpretes
y en la materia prima especial donde los estudiantes agregaban permanentemente. Esto duró muchísimos años. Todos conocemos, ahora que tenemos Código Civil Comercial nuevo, cuando hay una Constitución nueva, cuánto influye el pensamiento de los primeros comentaristas. Siempre es así. Ellos, desde luego, ponen en cuestión que la apelación a esos valores morales desde el punto de vista de la teoría del derecho puede convertirse, aún sin quererlo, en una teoría plausible y válida para resolver los conflictos. Entonces, derivado del anterior, quizá valga la pena preguntarse una vez, como todos sugieren siempre, o una constitución es un conjunto de valores morales superiores que siempre están en efectivo potencial conflicto y donde el intérprete debe constatar la contingente adecuación o contradicción entre los valores morales objetivos involucrados sin necesidad de sujeción al texto. O, por el contrario, una constitución es un conjunto de normas jurídicas superiores, por razones formales, cuyos enunciados pueden ser más o menos abiertos, donde el intérprete debe fijar su alcance y contenido a través de reglas reducidas que necesariamente sean compatibles con la literalidad de su texto. Por lo tanto, el intérprete es o un seleccionador de valores morales explícitos, implícitos y aún incluso valores supuestos que busca reconducir el conflicto a una disputa entre valores, donde al final todo termina, por decirlo así, en una lucha entre el bien y el mal. Es la máxima aspiración del bien moralista, concentrar y reconducir el conflicto siempre hacia arriba y al final viene el mal, el diablo o Dios disputando lo que pasa. O, por el contrario, el intérprete debe comprometerse con el derecho del Estado constitucional conformado por reglas artificiales que le preceden. Entonces, debe producir un argumento de adecuación compatible con ese sistema de derecho opuesto, que se denomina ni más ni menos derecho positivo. Mi querido Toño, es un placer participar de esta audio y bueno, muchas gracias por la atención. A continuación, el señor decano, el profesor doctor Leandro Vergara, a la entrega del título y de la medalla que acredita al profesor Juan Antonio García Amado como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, el profesor Juan Antonio García Amado, flamante doctor honoris causa de esta universidad, dictará la conferencia titulada El derecho no es lo que se enseña, propuestas para reconstruir la enseñanza y la investigación jurídica. Señor decano, mi querido Leandro, Andrés, querido colega y amigo, colegas, amigos, compañeros, Pilar, compañera también de otra manera. Si me dijeran dentro de un ratito ya le tocó jubilarse o sorteamos quién se va, o ya se cumplió aquí su etapa de profesor universitario de filosofía de derecho, yo podría responder, y ya que más puedo esperar, es buen momento para irse, mi misión cumplida ha merecido la pena, ha merecido mucho la pena. Y lo diría desde la emoción que me provoca este gesto y este amistoso reconocimiento de esta universidad rápido, tanto admiro y de cuyos profesores, colegas y tradiciones tanto aprendido. No solo cuando era este niño campesino de Aruetes,
tampoco meramente cuando estudiaba Derecho, en medio de la perplejidad que me causaban algunos profesores a los que admiraba y a otros a los que sencillamente no entendían, como luego diré. Pero si me hubieran dicho cuando preparaba mi tesis doctoral allá en Alemania como vicario feliz, si me hubieran dicho cuando fui a León de catedrático y algunos colegas, los que llamamos derecho positivo, decían, bueno, pero te dedicas a la filosofía del derecho, es como que no tiene mucho futuro. O un gran catedrático de derecho administrativo me dijo una vez, si te vas a dedicar a la filosofía del derecho, nunca vestirás a la última moda de París. Si me hubieran dicho en tantos momentos importantes de mi vida que iba a recibir una distinción como esta, porque yo entiendo que es, así pasa en otras universidades, más en la distinción académica de la universidad, y que eso iba a suceder nada menos que en la Universidad de Buenos Aires, en su mítica Facultad de Derecho, pues había pensado que o bien que había tomado demasiada sidra, que el licor espirituoso que se produce en mi tierra asturiana, o bien que alguien me estaba gastando una broma, o tal vez que sencillamente estaba soñando tras una noche de exceso, y que resultó que era verdad. Gracias, Leandro, sé cuánto te debo también en esto, sé cuánto debo a tantos amigos, pero esa deuda de gratitud no hace que sea menos profundo mi sentimiento de profunda emoción académica. Gracias de todo corazón a tantas personas que me han acompañado de distintas maneras durante tanto tiempo, y a quienes aquí me han recibido con tanto cariño. Llevo para siempre este momento en mi corazón, y esto no es ningún exceso retórico de un profesor de argumentación jurídica, aunque también eso me toque decir. Y bueno, como no es imprudente, pues en su momento, cuando me preguntaron desde aquí qué título proponía para mi lección, para mi lección doctoral, yo no sé qué estaría pensando, pero se me ocurrió ese título de El derecho no es lo que se enseña, propuesta para reconstruir la enseñanza y la investigación jurídica. Bueno, pues, ¿quién le manda a uno a venir a hablar ante los colegas que acaban de distinguirlo de cómo se debe enseñar el derecho y a insinuar que todos lo venimos enseñando bastante mal? Yo voy a hablar aquí de la enseñanza del derecho, expresar algunas ideas que se me han impuesto con los años y la experiencia propia y ajena. Tendrán mis palabras un sentido crítico, autocrítico también, por supuesto, pero no me lo tomen como descortesía del invitado que se pone a criticar el mobiliario de la casa. Sé que estoy en una facultad de Derecho, piensen que ante todo me refiero a cómo se enseña o se enseñaba en mis tiempos de estudiante, tal vez el derecho en España. Y sea como sea, me gusta entender que pongo sobre la mesa un tema para el debate, pero no planteo una lección de combate, ¿no? Pacíficamente me gustaría poner de relieve algunos defectos que creo que afectan severamente a nuestras facultades. Porque después de más de 40 años enseñando Derecho en algunas universidades, básicamente mi vieja y querida Universidad de Oviedo y ahora tan querida también Universidad de León, y después de haber estudiado Derecho durante 5 años en mi juventud, mi veredicto, mi convicción es extraordinariamente negativa. Yo no entiendo lo que estamos haciendo en las facultades de Derecho. Me parece radicalmente inverosímil que consigamos deformar de semejante manera una disciplina del derecho que es tan relevante en su práctica y tan hermosa en su teoría. Si me permiten, a mi estilo, lo siento, una comparación, yo lo veo como si una universidad, una facultad de medicina en cualquier universidad del mundo, la mayor parte de las horas se dedicara a la salud del alma, al
al sentido de la vida, a la utilidad del vivir, a la función del cuerpo, al sentido crítico de lo humano, porque somos injustos y somos seres que procuramos la dominación, y que después llegaran, después de los semestres introductorios, llegaran profesores divididos en cabeza, tronco y extremidades, y uno hablara del pie sin conectarlo con las neuronas, el otro del corazón sin mencionar la circulación sanguínea. No debo demorarme en este modo de hablar en sentido figurado, pero así es como, después de tantos años entonando, desde luego, la mea culpa, yo veo las facultades de Derecho. Lugares donde lo que se cuenta tiene muy poco que ver con lo que como derecho en la sociedad se practica. Lugares donde hay poca conciencia de los problemas sociales respecto de los cuales el derecho se supone que ejerce diversas funciones, y donde los profesores tendemos a elevarnos hacia estratosféricos sistemas donde jugamos con conceptos, enumeramos filosofías, clasificamos, como hace tanto tiempo ya ridiculización, clasificamos obsesivamente, y donde, y esto vale, ahí sí, no afirmo más, vale para aquellos profesores, buenas personas, que en mis lejanos tiempos de estudiantes enseñaban Derecho, llego donde los profesores tienen a gala no leer sentencias, no contaminarse con la práctica, a no ser cuando de vez en cuando llegaba un práctico que no sabía nada de teoría. Entonces hemos vivido en facultades donde la teoría la dan los que nunca han puesto sus manos en la práctica, y de las materias prácticas se ocupan los que nunca han leído un solo libro de teoría, ¿no? Y entre medias estudiantes perplejos. En este tono inevitablemente personal, dada la emoción y el afecto, me permiten decirlo así, yo les puedo contar que cursé materias, asignaturas, decimos en España, enteras, completas y con buena calificación, porque los desertores de la edad no teníamos una motivación fuerte para tener buenas calificaciones y estudiar bastante. Yo cursé materias de las que no entendí ni una sola palabra a lo largo del curso completo, que en aquella época era un curso anual. Pero cuando digo ni una sola palabra, quiero decir ni una sola palabra. No es que fueran esas materias explicadas en ruso, pero sí es que lo parecía, porque a un muchacho campesino, otro podría ser obrero, otro podría ser de una dichosa clase media, ¿de qué le va a sonar la letra de cambio? ¿Qué va a entender cuando la definen como documentos portadores endosables y no sé cuántas más cosas que al fin he querido olvidar, y donde a nadie se le ocurre contar un caso, partir de una anécdota, mostrar el famoso papelito que es una letra de cambio? Yo estudié Derecho como una rama de la metafísica, y creo que desde la metafísica me pasaron también muchos años enseñándolo, y esa es el enigma sobre cuya respuesta quisiera dar aquí unas breves pinceladas, ¿no? ¿De dónde viene esa tendencia tan presente en las facultades de Derecho, al menos las más tradicionales, como aquella en la que yo estudié? ¿De dónde viene esa tendencia a evadirse cuando hablamos de Derecho, cuando estudiamos Derecho, a evadirse de lo práctico, de lo tangible, de lo real, del problema, y a especular disertando cual platónicos enfebrecidos después de que se hubiera apagado la hoguera dentro de la caverna, para más simple, para que ya ni siquiera las obras tengan sentido. Bueno, pues yo quiero hacer un breve diagnóstico por qué las cosas son así, si hay algo de cierto en mi hipótesis sobre lo descarriado de la enseñanza del Derecho, un breve diagnóstico, y después proponer algunos elementos para la terapia, para el cambio, para la mejora. Bueno, ¿por qué se ha enseñado así
el derecho continuamente. Pues me parece que por la confluencia de cuatro elementos, de los que lo más importante son los dos primeros, y que podría sintetizar de esta manera: somos hijos de franceses y alemanes. La culpa la tienen, por una vez no la tienen los españoles, la culpa la tienen los franceses y los alemanes. ¿Qué heredamos de la tradición francesa del XIX hasta hoy, siglo XXI? Bueno, pues heredamos los planteamientos de idiosincrasia de la escuela de la exégesis. Y eso, ¿de qué modo nos afectó y cómo se traduce en lo que seguimos haciendo? Bueno, pues se pensaba que el código, que es el derecho positivo, era la expresión perfecta y definitiva de la razón, y además que poseía una autoridad incuestionable. Todos sabemos el papel que representó la figura llamada del legislador racional, llamado mito del legislador racional. Entonces, la ley, el articulado del código, es la suprema y definitiva expresión de la razón, proyectada aquí sobre el derecho, similarmente a cómo se proyecta sobre la ciencia natural o sobre las obras de ingeniería. Si el derecho, el código, la ley, es la obra perfecta de la razón, y si además su autoridad es bajo cualquier punto de vista incuestionable, puesto que también tenemos por debajo ese mito del legislador racional o esa idea rusoniana del interés general como destilación del interés de todos, pero privado de sus elementos egoístas. En suma, si la ley es técnicamente perfecta y políticamente incuestionable, la ley puede ser aplicada sin reflexión. La ley, el código, toma posesión de las capacidades, la cabeza, la mente del estudiante de Derecho, como previamente ha poseído literalmente el profesor, y basta mostrar el código para que irradie toda su fuerza, todo su orden y toda su racionalidad. Esto ha llevado, me parece a mí, ahí está la responsabilidad de que nosotros seamos durante siglos formados, por el derecho hayamos formado estudiantes, juristas eminentemente pasivos, nada dados a la reflexión, nada interesados en ubicar esa materia, ese fenómeno con el que trabaja el derecho en su contexto político, en su contexto moral, en su función social. No, el derecho es esa perfección que habla por sí misma, que por sí sola se aplica. Entonces, transmitir derecho, enseñarlo, es abrir el código ante los estudiantes para que memoricen sus preceptos y se apropie así el código de la mente y de las habilidades de esos que mañana van a ser jueces, fiscales, abogados, etc. Y la otra parte, el otro progenitor son Adán y Eva. La otra parte es la herencia alemana, es la tradición alemana. Y ahí la aportación es la metafísica. Yo creo que no hay nadie más estructuralmente metafísico que un profesor de Derecho, particularmente si lo es de Derecho privado, con permiso de la gran civilista que es mi esposa aquí presente. ¿Por qué digo esto? Bueno, todos conocen esa parte de la historia. Los franceses podían decir que el código todo lo tenemos y con el código todo lo solucionamos, y el código es perfecto bajo cualquier punto de vista, pero los alemanes no tenían código. Los alemanes tenían un sistema de fuente verdaderamente caótico y desastroso. Pero con esa creatividad teutona, lo que ellos consiguieron fue convencerse y convencernos de que la materia prima del derecho no consiste en enunciados dotados de una especial autoridad que hallamos y leemos en tarjetas oficiales o en códigos o otros documentos de este tipo, sino que la verdadera materia del derecho son los conceptos.
son categorías, son ideas platónicas. Yo sospecho que muchos de ustedes, al igual que un servidor, cursaron Derecho de Obligaciones y Contratos y lo analizaron, o ustedes lo enseñaron como me lo enseñaron a mí. Todo proviene de un gran concepto abarcador y originario, primer concepto, que es la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad se va desgranando o expresando en negocios jurídicos diversos, que pueden ser unilaterales o bilaterales, que los bilaterales acaban siendo contratos que también son de diferente tipo y reciben un nombre que es expresión de un concepto de contenido necesario e inmutable según vaya cambiando entre ellos a un detalle. Es malo que en derecho enseñemos conceptos, es malo que mostremos a nuestros estudiantes y que debemos tener nosotros con ese entramado, con ese arsenal de categorías. No, es absolutamente imprescindible. El problema es cuando el concepto se apropia del objeto y cuando el objeto deja de interesar como tema de investigación y de enseñanza, porque es el puro artificio conceptual el que nos convoca y el que nos tienta y de cuyo manejo más o menos preciso dependa nuestro prestigio como juristas. Ustedes, como yo, me imagino que habrán memorizado en más de una ocasión naturaleza jurídica, contrato bilateral sin alarmático causal y no sé cuántas cosas, árboles genealógicos que en realidad van dando cuenta de todos los antepasados que tienen ese modesto contrato de compraventa al que queremos llegar y que explicamos así como negocio jurídico bilateral sin alarmático causal y pluscuamperfecto, en lugar de decir a nuestros estudiantes: imagínense que usted tiene una bicicleta y yo la quiero y usted no me la da, y entonces yo le ofrezco dinero y usted dice: bueno, pues entonces sí. Pero la pregunta coloquialmente planteada: tanto trabajo nos cuesta, tanta dificultad nos plantea a los profesores de Derecho arrancar de ejemplos, de muestras, de casos, de sentencias, de supuestos prácticos, para después ir ascendiendo en las categorías a medida que las necesitemos para explicar alguna cosa y solo en esa medida. Bueno, la tradición francesa, que en resumen nos ha transmitido la obsesión memorística de la ley. Buen jurista, en el sentido que utilizamos muchos de nosotros, buen amo, buen profesional de lo jurídico es aquel que ha implantado en su cabeza a modo de chip todos los códigos y la mayor legislación posible, porque ese derecho perfecto habla por sí solo y por sí solo decide, y el juez paradigmáticamente no más que la correa de transmisión, el cable por el que pasan esas comunicaciones más directamente del código al fallo de la sentencia, sin que uno ponga nada de su parte. Por cierto, todos somos conscientes, aunque a veces nos dé un poco de risa decirlo, de que estas doctrinas decimonónicas de las que estoy hablando, esa escuela de la exégesis francesa y esa jurisprudencia de conceptos alemana, fueron la primera versión de lo que de Durkheim para acá se llaman teorías de la única respuesta correcta al derecho. En realidad, Durkheim y los ponderadores son exactamente lo mismo. Hay un derecho perfecto que manejando el método adecuado habla por sí mismo e impone su propia corrección unívoca para cada caso, sin que haya discrecionalidad ni se requieran especiales esfuerzos de razonar o particulares atributos intelectuales, pues basta saber subsumir o basta saber ponderar, y entonces a qué perderse en modificar la enseñanza del derecho. Bueno, entonces esa síntesis de los franceses y los alemanes creo que es una parte de la explicación, y el cuarto elemento, quizás lo más importante, pero me entienda mucho decirlo, es el fracaso de la teoría crítica del derecho. Y le pongo
con ánimo provocativo es porque por estar aquí en una universidad argentina tan importante, lo más importante, le pongo por eso esta etiqueta, porque lo impresionó. Las llamadas teorías críticas del derecho han sido la excusa perfecta para que del derecho nada cambie. ¿Por qué? Porque todas las teorías críticas del derecho han sido la excusa para que esos profesores no estudiaran derecho. Cuando uno considera que su compromiso con la docencia jurídica consiste en decir que el derecho es un mecanismo de dominación que una clase emplea para someter a otra y que eso está directamente ligado al modo de producción capitalista, y a eso me damos cuenta durante 8 meses, estamos haciendo una labor que no requiere absolutamente ningún conocimiento jurídico. Esa afirmación, por lo demás gratuita y además prematuramente envejecida, vale lo mismo para el derecho argentino, para el derecho español, para el derecho de Guinea-Bissau o para el derecho chino. Son generalizaciones que exoneran del estudio. Es como si los oncólogos se libraran de hacer análisis y mirar radiografías, porque supongo que sí, a base de decir que el cáncer es un instrumento que produce muerte. Bueno, ya, sí lo sé, pero necesitamos un poco de penetración en el objeto para dominarlo. Entonces, las llamadas teorías críticas del derecho han sido el refuerzo de esa enseñanza que no pretende ni transmitir conocimientos jurídicos ni los supone en quien enseña. En sus dos versiones, la teoría crítica del derecho, podemos decir, de orientación justnaturalista, que busca poner calificativos a lo jurídico sin conocer ni una sola norma o sin ser capaz de citar una sola sentencia, y la traducción que se dice propiamente crítica o progresista o de marxismo. Y a esto me permito, claro que sí, agregar un cuarto elemento, mucho más de nuestros días, que es que el neoconstitucionalismo, las recientes teorías moralistas del derecho, aprovechando cuando la pieza no está, el pospositivismo, inducen a una enseñanza del derecho en la cual se trata de formar al juez, al abogado, al fiscal, al defensor público de mañana como un experto médico, o al menos en terminología ética. Ustedes se dan cuenta, o quizás es una obsesión mía, me podrán corregir, que ya apenas hay derecho procesal, solo hay derecho procesal constitucional, que ya apenas hay derecho civil, ya solo importa el derecho civil constitucional, que ya no importa demasiado el derecho administrativo, sino que importa el derecho administrativo constitucional. Todo es constitución, y la constitución es, como dijeron en aquella época, antes referida aquí, de la Alemania de los años 50, la constitución, como dijo el Tribunal Constitucional alemán en la sentencia del caso Luz, la constitución es un orden objetivo de valores. Entonces, miren qué cuenta, ¿no? Si todo el derecho es constitución y la constitución es un orden objetivo de valores, todo el derecho es moral. Y lo demás es secundario, diversión, pasatiempo o solución para los problemas irrelevantes que no se consideran importantes en Alicante. Perdón por la maldad. Bueno, y entonces, en este apresurado periplo histórico que tenemos que el paleopositivismo decimonónico y la filosofía del derecho, que se quiere más exclusiva y más filosófica, digámoslo de esta manera, se dan la mano para evitar que nosotros profesores y los estudiantes nuestros hagan análisis pormenorizados, críticos, conscientes y problematizadores de instituciones jurídicas, de normas jurídicas, de reformas jurídicas, etc. ¿Qué nos importa saber en detalle si tal o cual norma sigue vigente o fue derogada? Si acaba de ser aplicada de una manera u otra por la Corte Suprema. ¿Qué nos importa eso si lo que en realidad estimamos decisivo es si está bien empleado o no el concepto de negocio jurídico, o si es equitativa, justa, igual o no lo es esa resolución?
¿Cómo hemos podido prescindir del derecho en las facultades de derecho? ¿Cómo hemos manejado las cartas, las manos, cómo hemos movido las manos, cómo hemos condicionado las mentes para que tantos creyeran que explicábamos eso, de derecho, cuando disertábamos sobre categorías abstractas, cuando inventábamos definiciones abstrusas, cuando pontificábamos sobre el orden de la creación, cuando apelábamos a la naturaleza como fuente primigenia para las mejores soluciones a los problemas sociales y a los conflictos sociales. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, creo que a partir de esa idiosincrasia que he tratado de describirles y que en el extremo de mi maldad les diría que tiene una gran ventaja para nosotros profesores. Y de nuevo me pongo el primero a los pies del caballo, ¿no? Y la gran ventaja es que es muy fácil explicar sin estudiar. Si lo que uno hace es explicar el concepto de negocio jurídico, no tiene cada día que mirar la Gaceta Oficial para ver qué novedades se han introducido, qué normas se ha modificado, cuál quedó derogada, qué nueva sentencia se publica que siente un precedente vinculante. Yo les aseguro que he conocido muchos profesores de materias que llamamos un país de derecho positivo, materias dogmáticas, que en verdad no estaban al corriente para nada de qué norma estaba derogada o cuál no, o qué novedad jurisprudencial relevante en relación con la institución de turnos se produjo en los últimos tiempos. Porque allá, desde tan arriba, todos los pasos son palos. Desde esa altura de los conceptos, todos los detalles son ociosos. Porque cuando estamos deslumbrados por la luz divina de las supremas verdades, ¿para qué vamos a rebajarnos, a tratar de esos litigios con los que se enfrentan los picapleitos? Es decir, los abogados que por no haber accedido a una cátedra, en el sentido que en mi país tiene esa expresión, se ven obligados a tratar con asesinos, con papás que pegan a sus hijos, con empresas que quiebran fraudulentamente. Bueno, si este es el diagnóstico, yo ahora quería hacer de un modo ciertamente utópico, pero a estas edades que le queda a uno sino soñar, quisiera hacer una pequeña propuesta de tratamiento tan sencillo y a la vez tan inmodesto como lo siguiente. ¿Qué haría un servidor si me encargara de dirigir de nueva planta una facultad de Derecho? ¿Cómo se me ocurriría organizarlo? Y a esto contesto con tres aspectos, refiriéndome a tres aspectos. ¿Qué habría que enseñar? ¿Cómo habría que enseñarlo? ¿Y quién tendría que enseñarlo? Bueno, creo que lo más revolucionario, si cabe hablar así, lo que a este propósito que me puede ocurrir, se relaciona con qué habría que estudiar. Ciertamente un servidor cambiaría de los pies a la cabeza y de raíz todo el plan de estudios que tenemos en mi país, el PEN, toda la lista de materia. ¿En qué sentido? Y lo digo a modo de pequeños fogonazos de un compendiadamente, muy esquemáticamente. Bueno, lo primero que habría que estudiar sería la anatomía y la fisiología del derecho, si se permite la analogía con la medicina. ¿La anatomía en qué sentido? Bueno, debemos saber todos, deben saber nuestros estudiantes, porque deben saber los profesionales de lo jurídico, cuáles son los componentes o los elementos del derecho. Esa cosa, ese objeto que siempre decimos en el primer semestre que es misterioso y que ni Kant sabía definir, ¿no? como pretexto para no intentar caracterizarlo nosotros. Bueno, esa materia, ese objeto, se compondrá de algunos átomos, elementos, materiales, tendrá una materia prima,
Y si no la tiene, pues entonces saltemos directamente a la teología o a la astrología o a alguna forma de determinación. Pero si la hay, y la hay, tenemos que conocerla. Eso quiere decir, y esto me gusta decirlo de esta facultad, que ya es economía también, eso quiere decir que todo comienza en la teoría de la norma y del sistema jurídico. Todo comienza ahí. Esos son los elementos. Tenemos que poder dar cuenta de lo que es una norma jurídica, de qué se parece y qué se diferencia de las normas de otros sistemas normativos, qué clases de normas de derecho hay, qué conceptos, ahí sí aparecen ya los conceptos, qué conceptos necesitamos para dar cuenta de cómo las normas se relacionan e interactúan. Famosa teoría de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, eso es lo que llamo la anatomía. Y en las universidades españolas que yo he conocido y sigo conociendo, esa anatomía de lo jurídico no se estudia a fondo en más de 4 o 5 de las 70 o 80 facultades de Derecho que en España hay. Y lo segundo, la fisiología del derecho. Entonces, las operaciones y relaciones funcionales entre esos elementos. ¿Cómo se relacionan las normas entre sí? ¿Cómo entran y salen las normas del sistema jurídico? ¿Cómo cambian o se configuran los sistemas jurídicos, etcétera? Quien no tenga una mínima y adecuada y objetiva visión de eso, queda estructuralmente incapacitado para entender lo que hace con el derecho. De nuevo, en esta casa es de justicia decir que si alguna corriente o filosofía ha sido leal en su empeño en transmitir esta parte del conocimiento de lo jurídico, ha sido la teoría analítica del derecho, que ha tenido y tiene en Argentina una de sus mejores expresiones. En tercer lugar, vamos de prisa al fin, yo introduciría el estudio de los modos de producción normativa, de la manera también en que los modos de crear derechos se interrelacionan unos con otros. Esto tradicionalmente se llama teoría de las fuentes del derecho, y yo creo que es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que me gustaría más poner esta etiqueta de modos de estudio de modos de producción normativa, porque lo de las fuentes del derecho lleva ya sobre sus hombros una cierta carga metafísica también, y tanto lenguaje figurado en el habla jurídica acaba pesándonos en exceso. Yo ahí plantearía el siguiente ejercicio, jugando aquí un poco, ¿no? De hecho, a mis estudiantes la semana pasada, recién llegados a la facultad y tratando de hacer algún experimento, les pedí que averiguaran cómo se crea una ley orgánica en España, cómo se hace un reglamento de la Universidad de León, que es la nuestra, y cómo se elabora y qué contenido debe tener el estatuto de una asociación ciudadana. Bueno, averigüen esto, y para que esas cosas tan heterogéneas, bueno, ustedes están mirando cómo se crean normas, tal como hemos explicado lo jurídico, insisto, la física. Pareciera que las normas caen del cielo. Oiga, un día iba yo caminando y me encontré, y al entrar en mi apartamento me encontré con la ley de propiedad horizontal. Oiga, no es así, no llegan por revelación, no son ni obra divina ni fruto diabólico como consecuencia del pecado original, ¿no? Las hacemos y las deshacemos de una manera que está regulada y que tenemos que comprender en su inmensa complejidad. Y quien es capaz de relacionar las diversas fuentes y conoce el modo en que interactúan y se condicionan, comprende el elemento básico en el funcionamiento del derecho, en el funcionamiento de lo jurídico. Lo demás son detalles. 4. Yo pondría en esas facultades de derecho como disciplina o parte central también el estudio de las relaciones entre sistemas jurídicos. De subsistemas nacionales, entre sistemas jurídicos nacionales y entre sistemas jurídicos nacionales y supranacionales. Con un ejemplo me basta. Un servidor, con sus obsesiones,
vive permanentemente perplejo en los países hermanos de Latinoamérica en los últimos años desde que apareció el control de convencionalidad. Cientos de colegas se refieren, doctor, ¿usted qué opina del control de convencionalidad? ¿Es un elemento revolucionario, novedoso? Yo seguramente no entiendo qué es el control de convencionalidad, aunque lo intento, trato de responder, no sé si con algo de acierto o saliendo de la tangente, trato de responder siempre con una pregunta a la gallega. ¿Usted sabe de derecho internacional? ¿Usted sabe de algo del derecho internacional de los tratados? ¿Usted es capaz de relacionarme el convenio de vida de derecho de los tratados con esta cuestión que me está planteando? ¿Usted ha oído hablar de aquella disquisición que se señala entre sistemas monistas y sistemas dualistas? Y si, por la respuesta sincera, por la expresión, yo digo que no, mi consejo que quiere ser amable siempre, bueno, pues estudie esas cosas y después de que usted y yo hayamos dado los mínimos conocimientos de tales cuestiones, volvemos a hablar del control de convencionalidad, porque es muy posible que la gran parte del misterio se haya diluido en regulaciones atinentes a las relaciones entre sistemas nacionales y sistemas supranacionales. Claro, y se preguntarán, y mi esposa, Nancy Lista, la primera, bueno, ¿y cuándo aparecen las disciplinas de derecho positivo? ¿Cuándo aparecen las disciplinas de derecho positivo dogmática? ¿Y cuándo aparece el derecho de obligaciones, el derecho de familia, el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho procesal? Bueno, eso yo diría, yo lo plantearía como evidente objeto de estudio también, pero sobre la base como desarrollo de todo lo anterior. Lo que diga sobre el régimen económico matrimonial, un determinado artículo del Código Civil Español, me interesa. Interesa, sí, pero interesa relativamente. Lo importante es que sepamos qué especialidades tiene el derecho de familia dentro de ese sistema de fuentes, dentro de ese sistema categorial, dentro de ese funcionamiento, de esas interrelaciones entre tantos elementos. Lo voy a poner con el ejemplo del derecho laboral muy rápidamente. Lo más interesante del derecho laboral es lo único que le da sentido. No es el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Laboral o el 53 del Estatuto de los Trabajadores en España, que establece nada menos que las causas de despido válido. Eso es importante y eso tiene que saber leerlo el abogado, la laboralista o el juez laboral. Lo más importante es que entendamos qué relación hay entre los convenios colectivos de trabajo, convenios colectivos de trabajo y la autonomía individual de la voluntad. De qué manera en el organigrama de normas se integra la convención colectiva de trabajo, con qué fuerza legal, para quién, con qué efectos de quién, y cómo se interrelaciona con sus luces y sus sombras el contrato civil con su teoría general y el contrato laboral con sus especialidades. Si comprendemos ese tipo de cosas, tenemos los elementos para ya sí, sin ánimos memorísticos, repasar la legislación, publicar las normas y saber cómo solucionar los problemas en cada campo. Y claro, habría que, esta debe ser como la sexta cuestión para mí, ideal plan de estudio, habría que analizar los elementos y técnicas de la práctica jurídica de resolución de casos. ¿Qué papel cumplía la teoría de la interpretación jurídica cuando yo estudié Derecho? Ninguno. A mí me habló de interpretación, y a mí mis compañeros me habló de interpretación, el honesto y valioso control del derecho civil, durante media hora de un día de una clase, porque hay un artículo del Código Civil que dice: las leyes interpretarán según el sentido de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos legislativos y la realidad social del tiempo que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Me lo sé. Entonces ese buen profesor glosó eso, y esa fue toda la información sobre nada menos que interpretación como operación práctica del derecho que recibimos los de mi generación en aquella universidad.
Eso no puede ser. Una teoría de la interpretación bien trabada y con ejemplos es infinitamente más importante que el curso completo de Derecho Constitucional. Y miren cuántos pecados mortales acabo de incurrir en este momento. Si usted se sabe 87 conceptos de Constitución y la diferencia entre Constitución material y Constitución institucional, y principios y reglas, y no sabe nada de interpretación, usted, discúlpeme el estilo, es como un mono con una pistola cargada. Dice, bueno, sí, le han dado la Constitución, a ver qué se va a hacer con ella. Bueno, pues no sé, juego, la rojo, en resumidas cuentas. Porque como ya creo que se ha mencionado aquí, falta la práctica, ¿no? Y si queremos formar juristas, tenemos que mostrar cómo se trabaja en la práctica con el derecho. Y dirán, última cosa, y dirán, ¿y qué pasa con la filosofía? ¿Y qué pasa con la filosofía del derecho? ¿Y qué pasa con la filosofía? ¿Y qué pasa con la ética? ¿Y qué pasa con la filosofía política? ¿Y qué pasa con las ciencias sociales, comenzando por la sociología jurídica? Bueno, tienen que estar, yo también en ese, sintiéndome decano de esa facultad, que me estoy inventando yo solo, yo esas materias también las introduciría, pero muy controladitas. A esos profesores los llevaría literalmente maniatados, casi lobotomizados. ¿Y cuál es filosofía y para qué? Bueno, yo creo que la primera filosofía que habría que enseñar a los facultades de hecho, y está completamente ausente, es la filosofía que subyace a cada una de las disciplinas dogmáticas o positivas. No tiene sentido, creo, enseñar derecho penal sin saber y transmitir un poco de filosofía de la pena. Y esto se traduce en que, bueno, ¿cómo va usted a hablar de prevención positiva, prevención negativa, de reproduccionismo y no sé qué cosas, si no conoce nada del debate sobre la justificación de la pena? Bueno, ¿qué va a dedicar todo el curso a eso? No, pero las dos primeras clases indiscutiblemente. Porque hay que ubicarse para cada materia en los grandes dilemas que dan sentido a ese sector normativo. Oiga, ¿usted enseña derecho tributario? Excelente. Pero las primeras horas, una profundísima clase seria y sin PowerPoint sobre por qué hay que pagar impuestos y cuáles son los grandes debates de nuestro tiempo sobre si está bien o está mal pagar impuestos y en qué proporción. Si usted explica derecho de familia, ¿por qué demonios vamos a estar atados por la familia? ¿Por qué el exceso de una noche me ata a mí para siempre o para media vida pagar alimentos a un muchacho que a esa señora no quiso abortar? Lo digo en toda la rotundidad provocativa. Bueno, a eso puede haber respuestas. Las respuestas a eso serán variadas. Pero si no nos hemos puesto a pensar en cuál es el problema, no vamos a entender nunca la solución y tampoco vamos a encontrar sentido a las soluciones legislativas que explicamos, y así sucesivamente para cada materia. Filosofía, ¿hay que explicar filosofía moral? Claro que sí, porque el derecho se califica en términos de justicia, hay que le dar mucha importancia a la justicia como elemento nuclear del derecho, no somos los positivistas, pero tienen todo el respeto los moralistas, pero a ellos y a nosotros tenemos que exigirnos, ya que la justicia y la moral son tan esenciales, hay que saber de ética, hay que tener filosofía moral. Lo que uno no puede ser es un moralista que no sepa distinguir entre el objetivismo moral y el malvete. No puede ser, porque si vamos a construir teoría del derecho a base de jóvenes, pues incurrimos en frivolidades intolerables. Y la filosofía política, claro, es que el concepto de legitimidad es el hermano pobre de nuestros actuales debates. Los positivistas que solo lo jurídico, los inmoralistas que solo lo moral o casan. ¿Y qué pasa con la filosofía política y la cuestión acerca de que hace más merecedora de obediencia colectivamente a unas normas o a otras? Por ejemplo, ¿en qué medida la legitimación democrática de las normas es una buena razón para tenerlas en mejor estima que las que provienen de una dictadura? Bueno, para hablar de eso con sentido necesitamos unos movimientos de filosofía política. Y necesitamos lo que no tenemos. Necesitamos sociología del derecho.
y necesitamos psicología del derecho. ¿Y por qué no la tenemos? En mi país mismamente, y yo, en distintas etapas de mi vida, he asistido a diferentes intentos de parir sociología del derecho y nunca han dado resultados. Y mis colegas dirían, bueno, por la cerrazón del ministerio y la obsesión de los dogmáticos que no quieren saber nada del mundo de los hechos, algo de verdad hay en eso. Pero el mayor problema es que todos los sociólogos del derecho, casi todos los sociólogos del derecho que he conocido, que se autodenominaban así y que en España pugnaban por implantar la sociología del derecho, lo que hacían era teoría crítica del derecho. Porque le dicen, haga una encuesta, pregunte a 100 jueces argentinos sobre sus orígenes sociales, qué manual de derecho civil estudiaron en su carrera, si están casados, casadas o divorciados o qué. Cruz de datos, intenta llegar. No, qué horror, una encuesta para qué. Los sucios hechos. Ven, la historia de nuestras facultades. Los hechos son sucios. Los casos son ociosos. Las normas no tienen un aroma suficientemente elegante. Entonces, elevemos. ¿Usted hace sociología? Sí, pero crítica. Yo analizo la teoría social de Luma, algo sobre lo que yo mismo escribí, pero no pretendía ser sociólogo. ¿Usted hace derecho civil? Sí, pero sobre el concepto de negocio jurídico y una visión que sirva igual para Argentina, España o Canadá. Y así sucesivamente, estoy proponiendo. Necesitamos aterrizar las disciplinas que explican lo jurídico desde el punto de vista externo. Necesitamos sociólogos que sepan de derecho y necesitamos profesores de derecho que sepan un poco de sociología y de filosofía y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se enseña? Y ahora sí termino. ¿Cómo se enseña? Bueno, ya lo he dicho y no me detengo más. Yo impondría la obligación de enseñar a partir de casos reales. ¿Usted qué va a explicar hoy? Pues voy a explicar el contrato de depósito. Excelente. ¿Y qué sentencia trae? Para empezar, no ninguna, pero sí domino muy la disputa entre Albaladejo y 10 Picazos. Tenemos no, pues olvídese de esos tipos y tráigame una dichosa sentencia. Y luego, cuando alguien haya entendido alguna cosa, mire a ver cómo ese entendimiento se mejora con lo muy sesudo que hayan escrito sobre dicho contrato, 10 Picazos, Albaladejo, Julián Ballesteros, La Cruz o quienes sean. Utilizaríamos una metodología ascendente, es decir, del problema del sistema, no al revés, pero lo dijo el gran Torrocibe en Alemania hace tiempo, y apelaría a la pureza kelseniana. Aquí les sale uno que el kelseniano de colmillo retorcido, pero en el fondo es. A la pureza kelseniana, ¿en qué sentido? Yo excluiría de esa facultad de derecho que voy a fundar, si ustedes invierten su capital para que entre todos lo hagamos, yo excluiría a los apóstoles y a los misioneros. Es decir, el utilizar, y esto es kelseniano, el utilizar como pretexto la cátedra de Derecho Constitucional o Derecho Tributario o Derecho de Familia para transmitir ideología a los estudiantes, pues mire, no. Usted mire cada institución desde todos los puntos de vista posibles, pero si usted es un naturalista, desahógese con los feligreses los domingos al tomar el Malbec después de misa, pero no venga a hacer apología de sus creencias particulares utilizando como disculpa o pretexto el derecho civil o el derecho administrativo. Y si es positivista, lo mismo. Es decir, hasta último curso no se cuenta a ningún estudiante incauto ningún debate entre Atienza y García Amado, porque eso es desorientarnos de lo que más importa, aunque me cueste decirlo y me reste contrario. Por último, ¿quién enseña? Esto sí que es el 30 minutos. Decíamos que se enseña, cómo se enseña y quién enseña. Yo rompería de raíz la división disciplinar. En España, uno explica derecho penal y otro explica derecho procesal penal y no se habla. Nunca he visto un congreso conjunto de penalistas y procesalistas, jamás. Y lo que digo para el penal, para el civil, no tiene ninguna razón de ser. Yo rompería las fronteras disciplinares de un modo mucho más
contundente. No permitiría a ningún filósofo del derecho y ningún sociólogo del derecho explicar su disciplina, se llame como se llame, teoría del derecho, filosofía del derecho, teoría de la justicia, sociología jurídica, no permitiría a un profesor que fuera solo eso. Usted es profesor de filosofía del derecho y además se especializa como mínimo en una disciplina dogmática. Usted enseña teoría del derecho y derecho de familia. ¿Y teoría del derecho y derecho constitucional? No. Porque el derecho constitucional se ha convertido en la filosofía del derecho B o filosofía del derecho para perezosos. No. Usted explica derecho tributario y sociología jurídica. Usted explica teoría del derecho y derecho penal. ¿Para qué? Bueno, por muchas razones, ¿no? Porque si se tiene que batir con las disciplinas reales, ya tiene de qué hablar en clase. Porque el gran drama del profesor de filosofía del derecho en nuestro medio son los ejemplos. Ustedes han reparado en lo que significa que todos los profesores de mi gremio pongan como ejemplo archirrepetido curso tras curso y 500 veces en cada curso el versus Palmer. Es que para los filósofos del derecho no ha habido ningún caso relevante y significativo desde hace 250 años. O los más leídos mencionan una cosa que pasó en el derecho nacional socialista como elemento de análisis y contraste para que se vea qué gran problema se suscita la relación entre derecho y moral. Pero vamos a ver, el gran problema de la relación entre derecho y moral, que ya nos importa y puede y debe importar, llamamos positividad, llamamos lo contrario, ese problema de esa relación se plantea en cualquier caso que un tribunal de familia de Buenos Aires haya decidido ayer, no digamos un tribunal penal. Que usted no sepa encontrar en ningún caso ni lo moral, ni lo político, ni lo específicamente jurídico, no revela que usted sea mala persona, pero sí que no es demasiado hacendoso y la culpa más que probable que esté en esta tradición a la que me estoy refiriendo. Nadie puede explicar, este sería el lema, nadie debe explicar filosofía y teoría del derecho sin saber derecho positivo, y nadie debe explicar derecho positivo sin saber teoría y filosofía del derecho. Es una hermosa utopía, y yo también me he evadido, aprovechando esta lección en un momento para mí tan solemne y vitalmente tan importante y emotivo. Yo he incurrido en lo mismo que en realidad estaba criticando. Me he evadido hacia los conceptos, hacia las ilusiones, hacia los sueños, aun a sabiendas de dos cosas. De que ustedes y yo, en el fondo, en todo esto estamos muy de acuerdo y que ni ustedes ni yo vamos a mover absolutamente un dedo para que esta utopía sea real. Pero somos felices, como corresponde a nuestro oficio, soñando que hacemos cosas. Muchas gracias.